Shalom, hermanos, bendiciones. Continuamos con el tema o la serie de la santidad. Ya llevamos varias semanas estudiando este tema, mirándolo desde diferentes perspectivas, y al día de hoy vamos a mirar otra manera de cómo podemos aplicar la santidad que Dios requiere en nosotros. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy es santidad con el dinero. El tema del dinero es muy sensible para muchas personas. Algunos piensan que tener dinero es lo máximo en la vida, mientras que otros consideran que es la raíz de todo mal. Aunque existen diversas opiniones y conceptos humanos acerca del dinero, nosotros, como hijos de Dios, debemos enfocar nuestra atención a lo que realmente importa. Y esto es la perspectiva de Dios sobre el dinero y su uso correcto. A lo largo de este estudio, utilizaremos las escrituras para comprender cuál es la visión de Dios sobre el dinero y cómo debemos administrarlo de acuerdo con su voluntad. Amén. Así que vamos a comenzar. Punto número uno del estudio: ¿qué es el dinero? El dinero es cualquier cosa que, que sea ampliamente aceptada como medio de intercambio de bienes y servicios. A través de los textos bíblicos vamos a descubrir que varias cosas se usaron como dinero en diferentes épocas de la historia humana. Y vamos a comenzar en el libro de los comienzos, Génesis 23, 14 al 16. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het: 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderos. Amén, amén, gracias. Y aquí tenemos el contexto de este relato. Habla sobre la muerte de Sara, quien era la esposa de Abraham. Según la narrativa, Abraham buscó una tierra especial para poder enterrar a su esposa después de la muerte. Él hizo trato con un hombre llamado Efrón de comprar su tierra por 400 ciclos de plata. El ciclo en hebreo se dice shekel. Era una unidad de peso de aproximadamente 11 gramos. Esto indica que Abraham compró el terreno para enterrar a Sara por aproximadamente 4,5 kilogramos o 10 libras de plata. Ahora, lo que quiero resaltar de este detalle es de que en ese tiempo no se usaban monedas como dinero, sino el peso de metales preciosos. Por eso es que aquí en el texto habla de 400 ciclos. Entonces podemos ver que según la historia, las monedas no llegaron a serse usadas como dinero, sino hasta acerca del primer siglo en Israel, gracias a la influencia romana. Amén. Entonces aquí miramos que en este caso se usaba el peso de metales preciosos. Entonces aquí tenemos un ejemplo del dinero en la Biblia. Ahora vamos a ir a otro pasaje de algo más que se usaba como dinero. Vamos a Génesis 47, versículos 15 al 17, por favor. Dice: acabando el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, por- porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos
y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Amén, hermanos. Entonces aquí miramos ahora que el dinero se acabó y entonces se preocuparon porque ya no tenían con qué comprar el pan. Entonces aquí la solución de José fue, ahora si no tienen dinero, vamos a utilizar el ganado como dinero. Y dice el texto que le entregaban ganado en cambio de pan. Entonces, en esta ocasión miramos que las posesiones personales, en este caso como ganado, también se usó como dinero. Ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 2. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Amén. Entonces ahora tenemos este pasaje del Nuevo Testamento donde hace la mención de un denario. La palabra denario proviene del griego denarión y este tipo de dinero en sí era una moneda. Era una moneda romana que era de plata. Y ya para el primer siglo, su valor equivalía aproximadamente al salario de un día de trabajo para un obrero, lo cual concuerda con lo que relata el versículo 2, donde dice ahí Mateo que habían quedado en un acuerdo donde se le daría un denario por día, el mínimo que se le paga a un obrero el día de hoy, y pues eso sería el valor de un denario. Amén. Entonces aquí tenemos ahora el ejemplo de que ya en el primer siglo se comenzó a usar las monedas, una vez más, gracias a la influencia romana. Entonces aquí tenemos el tipo de dinero que menciona la Biblia. Una vez más, la definición de dinero es cualquier cosa que sea ampliamente aceptada como medio de intercambio de bienes y servicios. Dicho esto, vamos a entrar ahora al punto número 2 de la lección. Vamos a hablar sobre personas ricas en la Biblia. Existe una mala concepción dentro de ciertos círculos cristianos de que es malo tener dinero o riqueza. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de este tema. Sí, y vamos a comenzar hablando del patriarca Abraham. Les invito a que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén, hermanos. Entonces aquí tenemos a Abraham, donde dice la Biblia que con el tiempo Dios le cambió el nombre a Abraham. Y también la Biblia lo pone o lo considera como el padre de nuestra fe. La Biblia describe que Abraham es un ejemplo de qué es vivir en fe y por lo tanto la Biblia también lo llama amigo de Dios. Si no me equivoco, creo que es el único hombre que la Biblia registra donde Dios le llama con este título, amigo. El versículo que acabamos de leer relata que Abraham era un hombre muy rico y gracias a esta riqueza fue que Abraham pudo financiar la jornada a la tierra que Dios le prometió. Recuerden que en esos tiempos no había aviones, trenes, autos, sino cuando iban a ir de viaje, iban a pie. Y Abraham tuvo que mudarse, no nomás fue a un viaje, no nomás fue a vacaciones, o sea, fue a mudarse de un lugar que ya estaba establecido a otro nuevo lugar que él nunca había visto. Simplemente por fe es que él aceptó la propuesta de Dios. Por eso se le llama el padre de la fe. No era cualquier cosa el hacer este tipo de jornada. Iba a requerir dinero para poder financiar todo este trayecto que tuvo que tomar Abraham para finalmente llegar a la tierra prometida.
Y entonces aquí miramos que la Biblia lo describe como un hombre rico y tiene sentido por la misión que Dios le iba a pedir. Amén. So, miramos que aquí no pinta como que el dinero sea algo malo. A lo contrario, está escogiendo un hombre con dinero para llevar a cabo el propósito de Dios. Ahora vamos a ir a otro hombre. En este caso vamos a hablar sobre Job. Les voy a pedir que me acompañen a Job capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 3, por favor. Dice, y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Amén. So, fíjense, aquí tenemos ahora a este hombre, como ya mencionamos, llamado Job. Y la Biblia resalta ciertas características de este hombre. Lo describe como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, que era un hombre que vivía en santidad. Recuerden que la palabra santidad significa ser apartado. Entonces, cuando lo describe aquí como un hombre apartado del mal, era un hombre que vivía en santidad. Y a través de la historia de Job, creo que son 42 capítulos, si no me equivoco, vamos a encontrar que otra característica que resalta, y yo diría que es el punto central de todo el libro de Job, es la integridad. Ahora, aquí hace mención de lo que él tenía. Aparte de que menciona los hijos y las hijas, dice el versículo 3 que su hacienda era de 7,000 ovejas. Quiero que hagan nota de eso porque estos números van a ser relevantes. Dice que tenía 7,000 ovejas y luego tenía 3,000 camellos y luego 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y luego termina diciendo y muchísimos criados. Entonces, por esta descripción entendemos que él era un hombre muy rico, pero el relato bíblico dice que lo perdió todo. Sus hijos murieron, le robaron su ganado, perdió lo que tenía y de último la mujer que tenía le dijo, Job, ya no tienes nada, maldice a tu Dios y muérete. Eso fue la gran ayuda que le ofreció la esposa. Y ¿cuál fue la respuesta que dio Job ante estas palabras de su esposa? Son una de las palabras más importantes en la Biblia, porque la respuesta de Job fue la siguiente: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y por eso es de que una de las características más importantes de este hombre es la integridad. De que no solamente él era un hombre perfecto, recto, justo, santo delante de Dios porque tenía dinero, porque tenía bendición, sino aun cuando lo perdió todo, él siguió siendo el mismo tipo de persona, especialmente con Dios. Ahora, mucha gente quizás ante tal situación pudiera eh, no sé, pensar como la mujer de Job, decir, y sabes que ya perdimos todo y echarle la culpa a Dios, enojarse con Dios y decir, ya no quiero saber nada de Dios. Y es por eso que la Biblia resalta la integridad de Job, que él fue íntegro y fue fiel en medio de cuando lo perdió todo. Y también lo que relata la historia es de que a causa de que él fue fiel en toda la prueba que Dios lo puso, al final de todo, Dios le devolvió la riqueza multiplicado por 2. Por eso les dije que pusieran atención a los números que da aquí, porque al final vamos a ver que tuvo lo doble. Les invito a que vayamos a Job 42:12. Vamos ahí a ver
¿Cuál fue el resultado, el fin de la historia de Job? Porque se mantuvo fiel a pesar de que perdió toda la riqueza que tenía. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Amén. Por eso, hermano, les dije que pusieran atención porque anteriormente dice que tenía 7,000 ovejas, pero ahora dice que tuvo 14,000 ovejas. Anteriormente tenía 3,000 camellos, ahora tuvo 6,000 camellos. Anteriormente tenía 500 yuntas de bueyes y asnas, y ahora dice que tenía 1,000 de cada uno. Y por eso dice aquí que Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Así que, hermanos, vale la pena serle fiel a Dios en las buenas y en las malas. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estamos mirando que el dinero es algo bueno, o sea, no es algo negativo, sino positivo en estos casos. Y vamos a ver el ejemplo de un hombre más, que fue un hombre justo, un hombre recto, que tenía dinero. Acompáñenme a Mateo capítulo 27, versículo 57, por favor. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Amén. Ahora aquí tenemos el Nuevo Testamento donde menciona a un hombre de Arimatea. Arimatea era una región y este hombre se llamaba José o en el hebreo Joseph. Y siendo que el nombre Joseph era muy común en el primer siglo, siempre se le ponía como un apodo. En este caso, a este José se le ha llamado José de Arimatea para distinguirlo entre los otros Josés o Joseph que vivían en ese tiempo. Ahora, este hombre, según lo que relata la Biblia y lo que relata la historia, lo describen como un hombre muy respetado en su tiempo, ya que él era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el consejo judío, que era de aproximadamente 70 hombres, 70 ancianos. Estos representaban al pueblo judío y era como una corte religiosa. Cada vez que había algún problema o cuestión en cuanto a la ley de Moisés o cuando alguien quebrantaba un mandamiento y no se sabía cómo ejecutar un juicio, entraba el consejo judío, leían las escrituras y ellos llegaban a un consenso. Entonces, este hombre llamado José de Arimatea era parte de este consejo judío, así que era un hombre muy importante. Y aunque formaba parte de esta asamblea, no estuvo de acuerdo con la condena de Yeshua porque era discípulo suyo en secreto. Y es lo que relata aquí el texto. A escondidas, él seguía a Yeshua. Y pues ustedes pueden entender un poquito el por qué tenía que esconderlo. O sea, tenemos a este hombre que es parte del consejo judío y pues ustedes pueden imaginarse las consecuencias que podía haber sucedido si se daban cuenta, pero sabemos que todo esto estaba planeado por Dios porque fue un instrumento útil con lo que tiene que ver con los hechos después de la crucifixión. Entonces, miramos, si ustedes siguen leyendo, que después de la crucifixión de Yeshua, José de Arimatea fue el que tuvo el valor de ir ante Pilato y le pidió el cuerpo del Señor. Y juntamente con Nicodemo, que era otro miembro del Consejo Judío del Sanedrín, el cuerpo de Yeshua fue colocado en un sepulcro que estaba nuevecito, que le pertenecía a José de Arimatea. Una de las descripciones de este hombre era que era rico y gracias a la riqueza de José pudo donar el sepulcro donde pusieron el cuerpo de Cristo, de donde al tercer día resucitó. Así que podemos ver una vez más, hermanos, que el tener dinero no es algo malo.
Y hay hombres ejemplares en la Biblia que tuvieron dinero y que lo usaron para bien. Así que ya hemos mirado a 3 hombres justos que utilizaron el dinero para bien o de una manera correcta, adecuada, y por eso es que son alabados en las escrituras. Pero ahora quiero llevar su atención a otros hombres que la Biblia también describe como ricos, pero que en vez de ser bendición, las riquezas fueron un estorbo para servirle a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 20 al 22, por favor. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Aunque los evangelios no describen a lujo de detalle al joven rico, lo que sabemos del texto es que su riqueza le impidió seguir a Cristo. Cuando se le pidió que repartiera su riqueza para dársela a los pobres, el joven prefirió no seguir a Cristo porque amaba más al dinero. Entonces, en este caso, el dinero fue una piedra de tropiezo para este joven. Ahora vamos a otro pasaje en la Biblia, otro texto. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendez. Amén, hermanos. Entonces aquí tenemos ahora una parábola de Cristo. Y el contexto dice que había un hombre pobre, pero justo, y había otro que era rico, pero injusto. El texto describe que el hombre rico vestía de púrpura y lino fino. La vestimenta de color púrpura y el lino era uno de los más costosos en el primer siglo. De modo que el rico vestía para presumir su riqueza. Dice el versículo que hacía fiesta todos los días, lo que indica que malgastaba el dinero en los placeres de la carne. Según la parábola, el hombre rico murió y se encontró en un lugar de tormento donde su riqueza no lo pudo ayudar. Entonces, hermanos, acabamos de considerar los ejemplos de personas justas e injustas que poseían riquezas terrenales. Lo que aprendemos de estos casos es que el dinero y las riquezas no son malas, sino que es otra cosa el problema. El verdadero problema surge cuando la riqueza ocupa un lugar indebido en el corazón y cuando no lo usamos conforme a la voluntad de Dios. Y ahí está el problema, hermanos. Con esto vamos a entrar al punto número 3, donde ahora sí nos vamos a enfocar en el problema, teniendo en mente que estamos hablando del dinero. Así que acompáñenme al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, por favor. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Amén, hermanos. Entonces aquí tenemos el libro de Eclesiastés, un libro que es considerado de sabiduría, ya que si ustedes lo leen van a encontrar muchos consejos como el que acabamos de leer ahorita. Y en este versículo nos enseña que los que aman el dinero nunca serán saciados. Esto es por la tendencia humana de que entre más tenemos, más queremos. Esto es lo que se le llama avaricia y es muy peligrosa porque controla el corazón del hombre para que gaste su vida persiguiendo cosas materiales que al final son solo vanidad.
Entonces la avaricia es como una distracción y es esta hambre de tengo dinero, pero quiero tener más. Y luego obtengo más, pero no estoy satisfecho, quiero más y más y más y más. Y así se la llevan toda la vida queriendo tener dinero, nunca siendo saciados por lo que tienen. Y por eso dice aquí, todo esto es vanidad. O sea, de nada sirve. Porque sea que tengamos $1 o que tengamos $1,000,000, cuando muramos, aquí se va a quedar, hermanos. Nadie se los va a llevar. Entonces, lo que el texto enfatiza es de que el problema no radica en el tema del dinero. El problema es el amor al dinero. Y esto es algo que también el apóstol Pablo lo explicó en su carta a Timoteo. Así que les voy a pedir que me acompañen ahí. Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10, donde vamos a ver que esta sabiduría que nos enseña Eclesiastés es algo que Pablo le repitió a Timoteo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Entonces aquí tenemos, hermanos, como les dije, la primera carta de Timoteo, donde el apóstol Pablo confirmó que el problema es el amor al dinero. Cuando alguien ama el dinero y no lo tiene, lo codicia. En los 10 mandamientos dice, no codiciarás las pertenencias de tu prójimo. O sea, no vas a querer desear algo que no lo tienes, eso es codicia. Ahora, la avaricia es diferente porque es querer más de lo que ya tienes. Entonces, los dos son malos, porque la codicia, con el tiempo, nos va a llevar a tomar acciones que en la mayoría de los casos van a ser en contra de la palabra de Dios. Por eso dice el texto aquí, dice que porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Porque si uno quiere algo y no lo puede obtener, entonces comienza a maquinar, ¿cómo le puedo hacer? Y ahí es donde entra la tentación, te lo puedes robar. Puedes matar y quitarle lo que tiene. Y así es como el trabajo, como el diablo obra y trabaja en nuestras mentes cuando nosotros amamos al dinero. Y eso es lo que lleva al final de todo, dice aquí, que se extraviaron de la fe. Porque recuerden que Dios siempre debe tener el primer lugar. Por eso en Deuteronomio capítulo 6 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque Dios quiere ser el número uno. Y si Dios es el número uno, entonces vamos a estar haciendo la voluntad de Dios y eso trae la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa cuando quitamos a Dios del primer lugar en nuestra vida y en lugar ponemos al dinero? Eso es lo que la Biblia enseña como el amor al dinero. ¿Y qué es lo que es el resultado? Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén, hermanos. Entonces aquí está confirmado. No podemos amar a Dios y también decir que amamos a Dios. No, discúlpeme. No podemos amar al dinero y al mismo tiempo decir que amamos a Dios, porque son dos señores. Y si amamos el dinero, lo más probable es que Dios ya lo bajamos a segundo o tercer lugar en nuestra vida. Así que por eso es de que es bien importante, hermanos,
practicar la santidad en cuanto al dinero. Y es poner el dinero en el lugar que le corresponde, y poner a Dios en el lugar que Él debe tener en nuestras vidas, que es el número uno. Y con esto vamos a continuar con el punto número 4 de nuestra lección, ya sería el último, donde vamos a estar hablando sobre santificando el dinero, y les voy a compartir 4 puntos. Lo primero que podemos hacer y que debemos hacer, hermanos, para practicar la santidad en el dinero, lo primero es reconocer que nuestra riqueza viene de Dios. Si comenzamos con esto como fundación, lo demás será más fácil. Primer punto, primer paso, reconocer que nuestra riqueza viene de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, por favor. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén, hermanos. Fíjense lo que dice este versículo, y es bien interesante las palabras que se usan. Dice aquí, sino acuérdate. Ahora, si la Biblia nos manda acordar, es porque es posible que nos olvidemos. Acuérdate de qué? De Jehová tu Dios. ¿Por qué debemos acordarnos de Jehová nuestro Dios? Dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Así que si nosotros somos hijos de Dios, estamos en su voluntad, y Dios nos bendice económicamente y comenzamos a tener riquezas, dice Dios, no se te olvide que lo que tienes es porque viene de arriba, viene de Dios, porque Él es el que nos da el poder, nos da la habilidad, nos da la fuerza, la vida, la salud para poder ir y hacer las riquezas. Y como un segundo testigo del Nuevo Testamento tenemos a Santiago. Así que acompáñenme a la carta de Santiago, el capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Amén, gracias. Entonces aquí tenemos, hermanos, este texto donde claramente dice que toda dádiva, o sea, todo lo que Dios nos, todo lo que tenemos en la vida, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto, dice que viene de lo alto. ¿De quién? Del Padre. Entonces, por eso aquí he puesto como el primer punto sobre cómo podemos practicar la santidad en el dinero, en las riquezas, es siempre acordándonos que las bendiciones que tenemos vienen de Dios. Amén. Entonces, cuando tenemos eso en mente y comenzamos a ver que Dios nos comienza a bendecir, que comienza a prosperar nuestra economía, nuestra salud, nuestro hogar, entonces eso nos va a motivar y va a confirmar que la palabra de Dios es verdad. Entonces vamos a servirle aún con más ganas, como decimos. Amén. O la manera segunda de cómo podemos practicar santidad con el dinero es proveer para los nuestros. Proveer para los nuestros. Y para esto me acompañan a 1 Timoteo 5:8, por favor. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Entonces tenemos el mandamiento apostólico de parte de Pablo donde dice que si no proveemos para los nuestros, o sea, para nuestra familia, para nuestra casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, es peor que un ateo o alguien que no tiene fe. Entonces debemos de procurar para proveer para los nuestros. Es una responsabilidad especialmente de los hombres, los que somos cabeza de hogar. Una manera de cómo santificamos el dinero es asegurando que nuestra familia tiene sus necesidades cumplidas. Ahora, no significa lujos, porque hay que saber diferenciar entre necesidades y lujos.
Lo necesario debe estar ahí. Los lujos vienen cuando ya Dios nos bendijo, cubrimos nuestras necesidades y nos queda un poco más. Entonces, si podemos, entonces, ¿por qué no darse un lujo? Pero primero es lo primero y es proveer las necesidades básicas de nuestras familias, que viene siendo una manera de cómo practicamos la santidad. Vamos para la segunda carta de Corintios capítulo 12, versículos 14, porque aquí una vez más va a confirmar lo mismo, que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de proveer para nuestras familias. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. So aquí Pablo dice, no deben atesorar, o sea, no deben de guardar dinero, por decirlo así, los hijos para los padres, sino es al revés. Los padres deben de preocuparse por tener dinero para los hijos. Y es explicando este principio de que debemos proveer para los nuestros. Alguien que no provee para su familia no está viviendo en santidad en cuanto al dinero. Amén. Entonces ahora vamos a ir al punto número 3 de cómo santificar el dinero, y es compartir las bendiciones. Y aquí es donde ya comenzamos a entrar en unos puntos que quizás para unos es un poquito no confortable, pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque ese es un principio que, aparte de ser un principio bíblico, es un punto que trae bendición a nuestras vidas. Y queremos, ¿quién no quiere bendiciones? ¿Verdad? Todos queremos ser bendiciones, ser bendecidos, pero para recibir bendición tenemos que también bendecir. Vamos a Proverbios, capítulo 11, versículos 24, discúlpeme. Sí, ahí es. Proverbios 11, 24 al 25, por favor. Hay quienes que reparten y les es añadido más, y hay quienes que retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. So, aquí tenemos los proverbios, hermanos, que una vez más es parte de esta literatura de sabiduría, porque tiene muchos consejos buenos para nosotros, los hijos de Dios. Y aquí claramente podemos ver que dice que hay quienes reparten, o sea, hay quienes comparten, y dice, y se le es añadido más. Y este principio es lo que la Biblia enseña, bendecir para ser bendecidos. Y dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. O sea, es bueno ahorrar y retener dinero para una meta, para una emergencia. Es inteligente. Pero aquí dice que retienen más de lo justo, más de lo normal. ¿Y qué pasa con este tipo de personas? Dice que vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado. Y es por eso, hermanos, que aquí este punto es bien importante de entender, porque posiblemente va en contra de la lógica, va en contra de lo que quizás en el mundo se enseña, pero esta es una realidad espiritual y se obedece no por lógica, sino por fe, que el que da está sembrando algo en el ámbito espiritual y después va a recibir. Y vamos a otro pasaje donde ustedes van a confirmar esto, que debemos compartir las bendiciones de Dios. Esto es santidad con el dinero. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad.
Amén. Entonces Pablo aquí está escribiendo a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, pónganse a trabajar, hagan lo bueno. ¿Para qué? Para que tengan que compartir con los que padecen necesidad. Recuerden que de Dios tenemos la vida, la salud, las fuerzas para salir, trabajar, para proveer para los nuestros, ¿verdad? Y que después de que cubrimos nuestras necesidades, debemos hacer que compartir de esa bendición económica con los necesitados. De esta manera, estamos santificando el dinero, usándolo de la manera correcta. Ahora, acompáñeme a 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8, por favor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Entonces aquí confirmamos este principio de que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Lo que decía el proverbio, de que aquellos que retienen y no dan, pues no están sembrando para poder recibir la bendición. Y en cambio dice que el que siembra generosamente, generosamente segará. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros compartimos de corazón las bendiciones de Dios con los necesitados, Dios se agrada de ese acto y estamos sembrando para que se cumpla el proverbio donde dice, hay quienes reparten y se les es añadido más. Amén. Entonces aquí miramos que dando al necesitado, compartiendo las bendiciones, es que nosotros santificamos el dinero. Y el punto número 4 de cómo santificar las finanzas es financiando la obra de Dios. So, la manera cuarta que vamos a compartir de santificar el dinero es financiando la obra de Dios. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnes teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. So, aquí tenemos, hermanos, cuando Dios manda la construcción del tabernáculo. Para los que no conocen, el tabernáculo era como una tienda de campaña, era movible, donde ahí se hacía el culto que Dios pedía de los israelitas desde el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Entonces, para la construcción del tabernáculo, Dios no descendió del cielo una bolsa de oro, de plata, de todo esto para que de ahí se hiciera el tabernáculo.
No, Dios le pidió al pueblo de las bendiciones que Dios les había entregado al pueblo israelita cuando salió de Egipto. De esas bendiciones, Dios dijo, traigan para el santuario que yo les voy a pedir. Entonces aquí miramos que Dios pidió que se financiara la obra por medio de las riquezas que Dios les había otorgado, gracias a los egipcios que les entregaron. Dice la palabra que cuando salieron en el Éxodo, que se les entregaron oro, plata, alhajas, o sea, cosas valiosas, y todo esto se usó cuando los israelitas ofrendaron voluntariamente de corazón, dice el texto. So, así es como la obra de Dios puede ir prosperando. Porque, como les digo, Dios no va a hacer que las cosas de la nada aparezcan. Entonces, ahora les voy a pedir que me acompañen a Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Ahora vamos a ver un pasaje del Nuevo Testamento y ver que se utilizaba el mismo principio para financiar la obra de Dios. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. So, tenemos aquí una lista de mujeres quienes habían sido bendecidas por el ministerio de Yeshua. Por ejemplo, dice aquí que María, llamada Magdalena, que de ella habían salido 7 espíritus. Y luego menciona a otras mujeres que de agradecimiento de lo que Dios había hecho en sus vidas, ellas voluntariamente dice que servían al ministerio de Cristo con sus bienes. ¿Por qué? Porque recuerden que Yeshua andaba de ciudad en ciudad, como dice aquí, y andaba predicando. Y por la prédica, pues la gente no les pagaban, no le pagaban a él ni a los discípulos, sino que tenían que haber personas respaldando el ministerio de Yeshua financieramente. Entonces, gracias a estas mujeres es de que las necesidades de Yeshua como, y los apóstoles, como el alimento, quizás te tenían que hospedar en un lugar para pasar la noche o cosas, ¿verdad? Que se ocupan. Entonces, de ahí podían ellos ser bendecidos y en cambio las mujeres eran bendecidas. Y de último, les voy a pedir que me acompañen a la carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 15 al 18, por favor. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sin vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busqué dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén, hermanos. Entonces ahora tenemos aquí el agradecimiento de Pablo, porque dice que la iglesia de Filipo había dado para el ministerio de Pablo, para sus necesidades. Entonces, gracias a estas ofrendas, es de que Pablo podía cumplir con su misión de ir a las ciudades griegas y predicar el evangelio, porque recuerden que él fue asignado como el apóstol de los gentiles. Entonces, no era de gratis. Pablo no comía de gratis, no se hospedaba de gratis, no vestía de gratis. Y él requería y necesitaba que la iglesia financiara el ministerio de Pablo. Y por eso dice aquí que él que da gracias porque recibió
y dice que no tenía ya necesidad porque había recibido de ellos lo necesario. Y dice que todo esto era como un sacrificio acepto y agradable delante de Dios. Entonces, hermanos, lo que aprendemos de esto es de que nosotros cuando reconocemos que Dios es el origen de nuestras finanzas y que con estas finanzas primero cubrimos las necesidades de nuestras familias, o sea, pagar la renta, pagar la comida, el gas, agua, todo lo que se requiere. Y de la bendición sobra, entonces podemos compartir con los necesitados. Si conozco de una familia que está pasando por un momento de escasez económico, quizás alguien se enfermó y no puede trabajar, o ustedes conocen que hay muchas cosas que pueden suceder y nosotros nos damos cuenta y tenemos cómo bendecir, entonces una manera que podemos santificar el dinero es compartiendo con estas personas necesitadas. Y finalmente es también financiando la obra de Dios, porque si no es por el dinero, hermanos, muchas cosas no se van a hacer. Entonces, se requiere que el mismo pueblo de Dios financie la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos del gobierno. No es como una escuela pública que el gobierno le paga por cada niño y así es como ellos pueden continuar con el negocio de las escuelas. Nosotros no dependemos de los gobiernos terrenales, nosotros dependemos del reino de Dios. ¿Y quiénes forman el reino de Dios? Nosotros. Así que, hermanos, les invito y los exhorto que eh, seamos obedientes a los pasajes que acabamos de leer, de que debemos santificar el dinero y cuando nosotros practicamos el dar, dice Pablo, el que siembra generosamente cosechará generosamente. Entonces, cuando ustedes dan, Dios se encarga de recompensarles, mientras estén dentro de la voluntad de Dios. Porque igual, no quiero que se malinterprete y crean que estando viviendo una vida liberal, en pecado, que con el hecho de dar dinero a la obra ya está bien. No, es que todo tiene que ir en sintonía. Tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios. Dios nos va a bendecir y esas bendiciones usarlos para nuestros hermanos en necesidad y para la obra de Dios. En conclusión, en el día de hoy hemos aprendido que el dinero en sí mismo no es un problema, siempre y cuando lo pongamos en el lugar correcto y lo usemos de manera adecuada. El verdadero peligro surge cuando el hombre coloca el dinero en el lugar que le corresponde a Dios, convirtiéndose en un ídolo. Para evitar caer en la trampa, debemos santificar el uso del dinero, empleándolo conforme a los principios bíblicos que ya explicamos y siguiendo el ejemplo de cómo los siervos de Dios administraron sus riquezas. De esta manera, nos mantendremos firmes en la voluntad de Dios y seremos de bendición para los demás. Recordemos las palabras del Señor cuando dijo, más bienaventurado es el dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Amén. Así que con esto concluimos. No sé si hay preguntas, comentarios. ¿Qué les pareció el tema? ¿Una pregunta, algún comentario, hermanos? No. No, todo está muy bien, muy claro. Perfecto. Todo muy bien. No. Bueno, hermanos. Bueno, pues parece ser que quedó claro. Así que, hermanos, les agradezco el tiempo que compartieron conmigo. Espero que el tema de hoy haya sido de bendición, de reflexión, de exhortación y sobre todo, hermanos, santificar el dinero, que cuando lo hacemos vamos a ser bendecidos. Amén. Así que, mis hermanos que están mirando la grabación, mi deseo es que igual esto sea de edificación para sus vidas. Cualquier pregunta, cualquier comentario,
lo pueden dejar ahí en el YouTube y estaremos aquí la próxima semana si lo permite. eh, y que tengan una semana próspera, ¿eh? Que sean bendecidos para poder bendecir. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga.